Bueno, ¿cómo les va? Buenos días a todas y a todos. Vamos a la clase de hoy, en realidad es una tutoría, pero es un cierre de la primera parte que fue totalmente asincrónica a la segunda parte, donde, bueno, ahí las clases van a tener más clases sincrónicas en esta segunda parte. Probablemente el cronograma haga algún pequeño ajuste, tengo que volver a revisarlo, pero básicamente para poner alguna clase sincrónica más en función del dictado de la del desarrollo de la materia. En esta primera parte, la materia, ustedes tuvieron el capítulo uno, 2 y 3 de Tedesco, donde básicamente lo que explica es el desarrollo de la construcción de los sistemas educativos nacionales, sobre todo en América Latina y particularmente en la Argentina. ¿Sí? Esos son los tres capítulos con las explicaciones correspondientes, más el módulo que tenía, que es un desarrollo con algunas explicaciones que permiten mejorar la calidad de la bibliografía y a partir de ahí ya tienen en el campus el trabajo práctico número uno. Recuerden que es obligatorio, van a tener dos o tres trabajos prácticos. Eso todavía no terminé de definir la cantidad, pero probablemente este, sean tres. Eso lo voy a ir cambiando en función de la dinámica y de ver el desarrollo para no sobrecargar en el tiempo, sobre todo no sobrecargar en junio, donde a veces todos los profesores empezamos a pedir cosas y bueno, no se alcanza con el tiempo, entonces bajar un poco, dividir la tarea en el tiempo, a veces facilita un poco la cursada de la materia, sobre todo porque en los primeros trabajos, si bien pongo un tiempo de entrega, ese tiempo es relativamente flexible, no al final, básicamente porque hay que entregar las notas, las actas, cerrar notas, etcétera. Lo que yo voy a tratar de hacer de hoy, entonces, es básicamente dos cuestiones. Ponernos al día, ver las dificultades que tuvieron, qué no entendieron, si hay algo que no se entiende. En segundo lugar, ver el trabajo práctico, si hay alguna duda, si vieron las consignas, si tienen alguna duda al respecto. Y en tercer lugar, cualquier explicación que ustedes necesiten de algo que no se haya entendido y sea necesario reforzar a la hora de tener que resolver la tarea dada. Recuerden que la semana que viene sí tenemos sincrónico y ahí ya arranca el módulo 2, que es otra temática. Ese módulo todavía no está descubierto en el campus, va a ser descubierto, calculo que en la semana, a principio de la semana lo voy a poner, pero arrancamos ya con el módulo 2. Ahí sí hay una clase sincrónica de encuadre de eso para las lecturas y de la temática que vamos a tratar. Bien, entonces, dicho esto, arranco entonces con las dudas, problemas, dificultades que tuvieron. Ninguna. Qué feliz que soy. ¿Hay alguna dificultad? ¿Hay algún tema que tuviera alguna dificultad? ¿Hay algo por la cual creen que cuando tengan que resolver el trabajo práctico no lo van a poder resolver o tienen dificultad en función de las lecturas? ¿No? Yo te había mandado porque no encontré la bibliografía de Cecilia Braslavsky. No, no está. No está. Ah, Lo saqué ese texto. Lo saqué, listo. ese texto no está. Ese texto trabaja una idea central, pero es muy denso, que es básicamente la idea de unidad y diferenciación del sistema, que está explicado en el módulo. Unidad significa que en el sistema educativo todas las cosas se tratan de parecer. La escuela A se parece a la escuela B, ¿sí? Es un proceso de homogeneidad o de unidad del sistema. Ella dice homogeneidad. Y hay una segunda tendencia de todos los sistemas educativos que es a la diferenciación. La diferenciación puede ser vertical u horizontal. Vertical, por ejemplo, la diferenciación de niveles, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel superior, ¿sí? Cuando la diferenciación es excesiva, ahí produce desarticulación del sistema. Pasar de un nivel a otro es muy difícil, ¿sí? Del primario al secundario, del secundario al superior. Eso se llama desarticulación. Y la segunda idea, y la segunda diferenciación es horizontal.
cuando se diferencia horizontalmente el sistema. Por ejemplo, la diferenciación de las escuelas secundarias en distintas modalidades, o la diferenciación, por ejemplo, de los distintos regímenes. Viste que primaria tiene 6 o 7 años, de acuerdo a nuestra legislación nacional. Pero cuando vos vas al régimen de adulto, la escuela primaria para adultos dura menos años, obviamente porque tiene que ver con esa población. Eso es una diferenciación horizontal. Cuando la diferenciación horizontal es muy fuerte, genera lo que se llama segmentación del sistema. Es decir, el sistema es como se segmenta. ¿Sí? Esa segmentación significa que es un circuito cerrado y no se relaciona con el resto. ¿Sí? Por ejemplo, determinado sector social va a determinado tipo de escuela o determinado tipo de orientación. Bueno, eso es segmentación. Eso es lo que dice Brandlasky en ese texto. Lo he sacado porque era un texto muy difícil y está explicado, eso es mismo que te estoy diciendo, está aplicado en el módulo. ¿Se entiende? Perfecto. Igualmente, si lo querés tener, te lo paso, lo tengo en digital al texto, ¿eh? Después veo tu mail, no lo vi el mail, honestamente, pero te lo paso y si lo querés leer no hay problema, ¿sí? Es un texto, Sí, si te interesa tenerlo, ningún problema, ¿sí? Te lo paso. te mandé en la plataforma porque como No, había preguntas guías en el sí, módulo, como sí, en pero base a eso, eso, por eso. no, Pero es lo mismo entonces, lo sí, tenemos. quería, sí, es lo mismo. Listo, Simplemente eso listo. se armó, pero lo complejiza la lectura y no es un tema central en lo que nosotros vemos, ¿sí? Pero no importa, es un tema interesante para verlo. Si te interesa tener el texto, me lo pedí, yo te pido que cuando es así me pidas algo, pedímelo vía WhatsApp si no te molesta, porque ahí estoy más rápido, Bueno, más ágil. Lo otro, tengo que entrar al campus, no me llegan directamente los mails. Yo tengo los listo. mails y entonces a veces Ujú, miro tarde y mal. ¿Para qué te voy a mentir? Entonces, esa forma listo. yo te mando, eso a mí no me molesta por WhatsApp, básicamente porque yo miro mi mail y WhatsApp. A veces las plataformas se relacionan con tu mail original y a veces no. Dan Ujú. un mail institucional que nunca miro, te soy honesto. Pero esas son las maravillas de lo digital. Algunas cosas hacemos muy bien y otras tenemos mañas, sobre todo los que somos más viejos, lo cual es un problema. Pero bueno, ténganme paciencia. Bien, entonces, con respecto al trabajo práctico, ¿pudieron ver las consignas? ¿Hay algo que no se entiende? ¿Hay algo que tengan dudas? ¿Sí? El tiempo de entrega hay una fecha de entrega, pero esa fecha es laxa. No es que a partir de ese día no van a poder subir. Quiero que lo tengan claro. Sí tengan en claro lo siguiente. La materia dura hasta junio. Los trabajos prácticos obligatorios que les voy a ir pidiendo van a tener tiempo, pero hay un momento donde tienen que estar todos. Ese momento que tienen que estar todos es el momento de cierre del cursado de la materia, que es fines de junio, ¿se entiende? Y ahí sí no tengo tiempo porque debo entregar las notas. Igualmente, si alguien tiene algún problema, alguna dificultad, después vemos la estrategia. Siempre nos damos alguna estrategia de trabajo para poder recuperar, pero ya lo tengo que solucionar individualmente. ¿Mm? Profe, ¿hay alguna extensión del trabajo? No, no, no. No. El trabajo, si vos mirás, yo lo que te recomiendo es que conteste por preguntas. Es extraer frases y justificar. Extraer frases y justificar. Extraiga la frase completa, eso sí, para yo saber, porque cada uno va a sacar distintas cosas, y lo justifican. La justificación usa el tiempo que vos, la La duración, extensión. la extensión, gracias, gracias. Son las 8 de la mañana. La extensión que vos consideres necesario. No hay ninguna extensión. Una justificación en pocos renglones puede ser, la síntesis también es muy importante. A veces tan importante como argumentar es las capacidades de síntesis que uno puede desarrollar. Eso no se hagan problema. Sí tiene que estar claramente explicada la idea para que yo pueda entender. ¿Sí? Eso. Perfecto, gracias. Una cosa que no dije es, si por alguna casualidad
pueden pasar dos cosas: que la nota que ustedes tengan de ese trabajo no estén de acuerdo, en ese caso me escriben, bueno, vemos, analizamos la nota, doy las argumentos. Generalmente ponemos una nota numérica y una valoración abajo, vieron, del trabajo más de tipo cualitativo. Si ustedes no están de acuerdo, me escriben, lo vemos, eso no hay ningún problema. No obstante, si ustedes consideran en función de esa devolución que eso es correcto o es adecuado, hay una forma que tenemos en estos trabajos de rehacer, ¿sí? En ese caso, me avisan, sí, avísenme siempre. Sí, profesor, yo quisiera la nota, me gustaría mejorarla, quisiera rehacer el trabajo. Perfecto, ningún problema, lo vemos. Pero siempre avísenme o ténganme en comunicación eso, porque hace que yo pueda estar mirando y ayudándolos o dándole la orientación respectiva. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda algún punto, alguna duda de las lecturas que no quedó claro? ¿Hay algo que no queda claro que necesiten alguna aclaración? ¿No? ¿Se entiende todo? Perfecto. Bien, entonces lo que voy a tratar de hacer ahora sí es un cierre de este módulo número uno. Recuerden que los módulos son tres. Primer módulo es la construcción de los sistemas educativos. Segundo módulo va a ser la discusión sobre el derecho a la educación. Tercer módulo es regímenes postburocráticos, que es lo más actual en la discusión de los sistemas educativos. Lo que voy a tratar de hacer hoy es un cierre del módulo uno, una explicación general para retomar los conceptos al respecto. Si uno entiende que el sistema educativo es una construcción de los sistemas de los estados nacionales, en función de los estados nacionales, esos estados lo que van a hacer es regular las instituciones educativas. A lo largo de los últimos 150 años más o menos, los estados nacionales en sus configuraciones históricas diferentes, no es lo mismo ver la construcción del sistema educativo en la Argentina, que en la India, que en Inglaterra, que en Europa, que en un país africano. Bueno, África no es homogénea. Esa construcción de los sistemas educativos ha sido compleja y rica. En el caso de América Latina y particularmente de la Argentina, uno podría señalar, y eso es lo que hace el texto de Tedesco, tres grandes momentos. El momento inicial del siglo XIX, construir ciudadanos. Esa idea es fundamental. En el caso de la Argentina, eso se da a partir de la sanción de la Constitución de 1853, ¿no? Establece el derecho a enseñar y aprender, establece la idea de formar un ciudadano, está asociado en el caso de la Argentina al modelo agroexportador, ¿no? El modelo agroexportador fue el modelo que configuró la nación argentina desde 1853 en adelante y que necesitaba una inserción, no se necesitaba, perdón, se da una inserción internacional de ese modelo agroexportador en el modelo internacional, básicamente Inglaterra y la provisión de lana originalmente y después carne y cereales, a lo que era la configuración de la división del trabajo en ese momento histórico y la inmigración. El proyecto de esa generación está atada a la inmigración masiva. De ahí la necesidad de construir un sistema educativo. Nivel primario, educa, nacionaliza. El nivel secundario forma inicialmente para una clase social que debe estar atada a esa nueva clase social dominante a partir de 1853, los colegios nacionales, el Colegio Nacional de Mitre, y más tardíamente la aparición de formación de personas en la división del trabajo de ese momento, los peritos mercantiles, comercio, la industria, el viejo colegio industrial de Otto Krause en 1894, las escuelas agrotécnicas, 1912, si la memoria no me falla, la escuela de Casilda, y 1890 dije perito mercantil, que es el actual colegio Carlos Pellegrini, y bueno, la escuela normal es un poco anterior, pero tiene que ver tenía una función específica que era formar maestros y maestras. Eh, Todo eso se va armando y las universidades que formaban para las profesiones liberales entonces, ingenieros, abogados y y médicos, ¿no? Que tenía que ver con las necesidades de esa sociedad.
Hacia la segunda mitad, perdón, hacia la mitad del siglo XX, estamos hablando de 1950, el modelo económico es otro, es un modelo de sustitución de importaciones, desarrollo industrial, una interpelación a los sectores obreros, obviamente ahí está el peronismo dando vuelta, y aparece una idea distinta de el sistema educativo forma para los recursos humanos. Hay dos grandes teorías, explica muy bien Tedesco, la teoría del capital humano y la teoría de recursos humanos. La teoría de recursos humanos ya casi no existe en términos teóricos porque la teoría de recursos humanos lo que decía, bueno, formemos en función de qué recursos humanos necesitamos para el futuro, formemos a partir de eso, ¿no? Bueno, en el futuro se va a desarrollar la industria azucarera, la industria agroquímica, perdón, petroquímica, bueno, formemos técnicos químicos, ¿no? Estoy siendo muy escueto, pero es así. Y eso se daba a partir de usar planes de desarrollo, ¿sí? La planificación fue muy importante en ese periodo. Entonces tenemos los planes de desarrollo, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal del peronismo y plan de la CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo de la década del 60. Si ustedes miran esos planes, básicamente es eso. La teoría del capital humano hoy es otra cosa, es una teoría que va a usar lo económico para decir, así como invertimos en capital, ¿no? Para poder producir de forma capitalista, obviamente estamos hablando de una sociedad capitalista, ¿no? Eh, eh, en- lo que hacen las personas es hacer una inversión individual o social en educación. Inversión individual es invierto una cantidad de tiempo, ¿sí? En educación, una inversión individual, ¿sí? Y obtengo un retorno. Por ejemplo, estudio 12 años y voy a tener un mejor trabajo, mejores condiciones de pago, etcétera. Eso se llama tasa de retorno individual. Y a su vez, las sociedades también invierten en educación y eso se llama tasa de retorno social. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de esa población. Por ejemplo, una población más educada puede leer mejor instrucciones que tengan que ver con la promoción de la salud. Estoy hablando en una sociedad del 50, ¿sí? La sociedad actual, con las redes sociales, lo digital, es otro mundo. Ese mundo se evaporó y hoy hay otra cosa. No es que desaparece todo, pero está tensionado por otras lógicas. Uno no puede pensar lo actual sin pensar todas las transformaciones digitales que directa o indirectamente afectan a nuestras vidas, ¿no? Tanto para consumir, comprar algo, Mercado Libre, cuanto para comunicarnos, WhatsApp, redes, cuanto para eh, las formas de comunicación social que son totalmente distintas. Entonces estoy hablando de otra sociedad. Esa teoría del capital humano ha sido usada recurrentemente en la década de los 90 por los organismos internacionales, Banco Mundial, por ejemplo, que en la Argentina después vamos a ver pesó fuertemente. Y en la actualidad me eximo de explicar esto porque hay un ministerio que se llama Ministerio del Capital Humano. Bueno, eso está sentado en esta teoría. Ahí, en ese capítulo, Tedesco critica y señala varias cosas más. Una es las teorías crítico-reproductivistas que van a decir criticando al sistema educativo, dice, el sistema educativo no da más oportunidades, el sistema educativo resta oportunidades, reproduce las desigualdades, ¿no? Esas teorías fueron muy fuertes en la década del 60 y 70, Bourdieu, Passerón, Chamboredón, Bodelot, Stablet, Althusser, bueno, distintas teorías, que lo que vinieron a decir es el sistema educativo reproduce desigualdades, ¿sí? Y aparecen conceptos, teorías que van a plantear eso. Esto no lo dice Tedesco, pero hay un informe que en la década del 60 fue muy importante a nivel internacional, que fue el informe Coleman. El informe Coleman fue un informe pedido por el gobierno de Estados Unidos, el Congreso de la Nación, bueno, Coleman fue uno de los investigadores, pero hay un equipo de trabajo, donde lo que dijeron es lo siguiente. Ustedes vieron que en la década del 60, tanto Kennedy como el presidente Johnson trataron de, y en función de los conflictos en Estados Unidos, desarrollar políticas contra la pobreza, para la inclusión de los negros, etcétera, población negra, etcétera. Lo que dijo eso, dice el informe Coleman, es a pesar del esfuerzo que se hizo, eh, el impacto en el sistema educativo para mejorar la inclusión e igualdad fue, no digo nulo, pero fue muy pobre, ¿no? Y eso generó un debate muy grande. Y bueno, las teorías críticas fueron más
críticas todavía, vinculando a las desigualdades de la sociedad, la desigualdad del sistema educativo. Ahí Tedesco critica esa idea, él hace una crítica, muy pocos renglones, pero la crítica es muy buena en el sentido de decir, bueno, cuidado, eh, el proceso educativo, en el aula, en las escuelas pasan muchas cosas. No solamente hay reproducción de la desigualdad, sino que en la escuela pasan muchas cosas. Entonces, es una crítica más actual a esas teorías, planteando de que en la escuela no se reproduce solamente las desigualdades, sino que también se producen fenómenos de contrahegemonía, de discusiones, de deliberación, etcétera. Esto es un poco más complejo. Y la otra crítica que hace Tedesco en ese capítulo, si ustedes recuerdan, es la idea de que en América Latina las clases sociales, sobre todo las clases medias, buscaron en los sistemas de educación superior la reproducción de determinados patrones, tanto de consumo como de acceso a la educación superior, vinculado a los sistemas de educación central y no viendo las perspectivas nuevas, innovadoras de otras miradas en los sistemas educativos. Básicamente lo que está discutiendo es que el acceso a la educación superior se concentró, perdón, se concentró en carreras tradicionales, abogacía, medicina y derecho. Cuestión que todavía continúa y sigue siendo problemático, ¿sí? Problemático. O discutido, cuanto menos. Eh, y eso es básicamente ese periodo histórico. Y el tercer periodo histórico es más reciente, es la transformación de los sistemas educativos a partir de políticas educativas en los estados nacionales, de transformar al ciudadano en cliente, en consumidor. Eso plantea algunos riesgos y algunas cuestiones. El texto desarrolla una parte de la teoría, pero tal vez lo más reciente lo vamos a ver en el módulo 3, que es lo que se denomina regímenes post-burocráticos. Tedesco no lo trabaja en ese texto es muy acotado en términos de tiempo, más bien enfoca las críticas a lo que fue la década de los 80 y los 90, los 80 donde América Latina no se desarrolla, hay procesos inflacionarios y deterioro de aumento de la pobreza y la falta de equidad, y en los 90 hay un intento de transformación de los estados nacionales a partir de políticas diversas. Um, Básicamente políticas que fueron de descentralización por un lado, algunas cuestiones de renovación curricular, de contenidos y de enseñanza, y en tercer lugar, políticas que tuvieron que ver con generar sistemas de evaluación en el tiempo. En el caso de la educación superior, el sistema de evaluación y las universidades es la creación de una agencia nacional como la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, después lo vamos a ver en detalle, pero tuvo un impacto muy fuerte y sigue existiendo en la actualidad. Y los sistemas de evaluación nacionales y de información son los que actualmente están consolidados, pero recuerden que empiezan a surgir en este momento. En la Argentina, año 95, si la memoria no me falla, Operativo Nacional de Evaluación, lo que hoy son las pruebas a aprender, para nivel primario y secundario. Eh, PISA, que es un instrumento a nivel internacional muy importante, lo vamos a estudiar en detalle en el módulo 3. eh, PISA impacta muy fuertemente tanto por los debates, los que están a favor y en contra, cuanto por lo que produce en cuanto a contenidos. PISA arrancó muy tímidamente, en el año 99-2000 fue la primera prueba. Eran nada más que 20 países, hoy son más de 80, y cuando ustedes miran o analizan documentos actuales sobre la discusión del sistema educativo, tanto en América Latina como en cualquier país en el mundo, PISA está presente, tanto para decir, para criticarlo, cuanto para tomar sus ideas. Y ahí aparece un organismo que empieza a tener un impacto muy fuerte, que es la OCDE, la Organización de Países Desarrollados. Esto no es un tema menor. La OCDE actualmente tiene un peso muy alto en materia educativa. Basta señalar que la OCDE es la que desarrolla PISA y otras pruebas más, TIMSS, PIRLS,
después lo vamos a ver un poco más en detalle, no se hagan problema. Desarrolla documentos nacionales sobre la orientación de las políticas educativas. Argentina no hizo ese trabajo, pero sí otros países impactaron muy fuertemente. Cuando digo impactaron fuertemente, no porque sea positivo, a veces puede ser negativo, ¿no? Eso hay que mirar. Y en tercer lugar, PISA es importante, perdón, la OCDE es importante porque si ustedes quieren ver, por ejemplo, el concepto de competencias educativas, nace la OCDE, ¿no? Es un desarrollo propuesto por la OCDE, fuertemente. Esto para señalar el impacto de un organismo internacional muy fuerte. Y aparte, eh, sí hay una cosa que no lo dice Tedesco tampoco, pero esto sí lo quiero empezar a problematizar. Cuando uno, y esto es una hipótesis de trabajo muy fuerte, que es de cierre, pero de apertura para lo que vamos a ver para adelante. Em, cuando ustedes vieron en este capítulo, en estos capítulos, la construcción de los sistemas educativos nacionales, cómo fueron avanzando, cada vez más escuelas, cada vez más años de escolaridad, cada vez más instituciones, cada vez más docentes, profesionalización, años de estudio, etcétera. Lo que tenemos es la construcción de un sistema educativo complejo y de gobierno ese sistema educativo, así como hacer que ese sistema educativo funcione, se gobierne, se tomen decisiones todos los días, ¿no? Y los problemas que tiene el financiamiento, la estructura curricular, el gobierno, las decisiones, hacemos esto, hacemos allá, prohibimos esto, ponemos aquello otro, etcétera. Eso es diverso. ¿Qué hay ahí cuando ustedes miran? El Estado. Hay un Estado que toma decisiones. Obviamente cuando hablo de Estado depende del modelo de cada país. Una cosa es un país unitario, ¿no? Chile, y otra cosa es un país, o Uruguay, y otra cosa es un país de tradición federal, como la Argentina, Estados Unidos, México o Brasil. Pero digo, porque ahí tenemos que hablar del Estado nacional, del Estado eh, eh, regional, provincial, ¿no? O el equivalente, y el Estado local, que puede ser un municipio. Recuerden que hay países donde, por ejemplo, Brasil, la educación primaria depende de los municipios. ¿Sí? Nuestra construcción del federalismo es otra, pero eso lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero digo, estamos hablando del Estado. Y el Estado tomaba decisiones, ese Estado tomaba decisiones, y esas decisiones tenían distintos fundamentos. En el siglo XIX era un sector social que decía, nosotros gobernamos, nosotros somos la clase ilustrada, nosotros tomamos decisiones, esto va para este lado, ¿no? Y ahí discutían algunos, lo que discutían eran muy poquitos, y funcionaba. Y en beneficio del resto. ¿Sí? Se interpelaba al pueblo, pero bueno, porque esto, usted si va a la escuela va a ser más ilustrado, ¿no? Va a tener razón, ¿no? Y sobre todo le va a votar a la gente como uno y no le va a votar a alguien desaforado, ¿no? Digo, eso lo dice claramente. Si uno lee, por ejemplo, a Mancio Alcorta, dice eso. Un hombre de esa generación, director del Colegio Nacional Buenos Aires, por ejemplo. Mientras que ya en el siglo XX vamos a tener una interpelación distinta, aparecen otros actores, interpela a otro actor, el pueblo, la sociedad, ¿no? Otros sectores sociales, las mujeres, etcétera, u otros sectores sociales, los sectores subalternos, sectores étnicamente diferentes, etcétera. Es decir, ya una cosa un poco más compleja. Pero lo que aparece del 90 en adelante es el peso cada vez más fuerte de otros actores que toman o tienen capacidad de tomar más decisiones que el Estado. Estoy hablando básicamente de los organismos internacionales o regionales, ¿sí? Pero también actores en la propia sociedad que empiezan a tener más pesos y buscan influenciar el gobierno. De ahí que ya no hablamos de gobierno, sino empieza a aparecer otra palabrita que van a encontrar ya en los textos que van a empezar a leer en el módulo 3, 2 y 3, que es la idea de gobernanza. ¿Sí? La idea de gobernanza es que ya pierde el Estado, pierde esa centralidad que estuvo en el siglo XIX en la construcción de los sistemas educativos, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer otros actores que tienen tanto o más peso por el Estado, tanto para influir como para negociar, como para obturar políticas educativas. Es decir, las políticas educativas, si uno quería ver la política educativa, fin del siglo XIX, cómo se construyó el sistema educativo primario, ¿qué tiene que hacer?
mira el Parlamento, ve la discusión de la ley 1420, ve un encuentro, primer Congreso Pedagógico Nacional, pocas personas, pero era lo mismo que estaba en el Parlamento. Si uno ve los nombres que estaban ahí, que presentados por ella, eran lo mismo que después iba al Parlamento. Una clase ilustrada y que en función de alguna interpelación planteaba ciertas cosas. Esto cambió radicalmente. Esto no quiere decir que el Estado no decida. Cuidado, lo que quiere decir que el Estado ya tiene una intermediación de otros actores y esos otros actores median. ¿Cómo después el Estado termina definiendo política educativa en escenarios concretos? Bueno, ahí está el problema. O más que el problema, ahí está la mirada distinta. Por eso el concepto que se acuña diferente es gobernanza. Si bien la palabra gobernanza no es unívoca, es polisémica, es controvertida, ha generado distintas discusiones al respecto en los últimos 30 años, digo, es un concepto a tenerlo en cuenta. Cuando yo hablo de la gobernanza de los sistemas educativos, es que estoy hablando que ya el actor que define cosas no es solamente el Estado, sino que hay otros actores tomando definiciones. No quiere decir que esos actores intervengan directamente, a veces lo pueden hacer de manera indirecta, a veces lo pueden hacer para obturar decisiones, no para tomar, es decir, esto no, a veces puede ser para negociar, a veces puede ser para redefinir y a veces puede ser para decidir otra cosa. Pero ya estamos en otro momento histórico. ¿Sí? ¿El Estado ha desaparecido? No. ¿Los Estados desaparecen? No. Se configuran en relaciones distintas. Es más, hay un capítulo de la política educativa donde algunos ya dicen, bueno, no hay política educativa, porque la política era la acción del Estado. ¿Se acuerdan lo que vimos en el módulo 1? El Estado que hace política para prevenir el conflicto social, favorecer el proceso de acumulación de capital o favorecer el proceso de integración. Y dice, lo que hay es acción pública. No política educativa, es acción pública. Eso es un concepto que lo van a ver reflejado en mucha bibliografía al respecto que toma. En la Argentina este concepto no así, lo han tomado muy pocos autores, no ha sido central, pero sí en otros lugares. Dice, bueno, ya no podemos hablar de que el Estado, hay otros actores, los sindicatos, los empresarios, las fundaciones, la ONG, los organismos internacionales, etcétera. Por eso hablamos de acción pública, es decir, hay muchos trabajando en este escenario y no es solamente el Estado. En general, nosotros en la Argentina, para nosotros es difícil pensar en esto. ¿Por qué? Porque la construcción del sistema educativo, el Estado Nacional, particularmente el Estado Nacional, fue fuerte, muy fuerte, y tuvo una presencia muy fuerte en los últimos 100 años. ¿Sí? El Estado no ha dejado de tener presión fuerte. Usted puede pensar la política educativa desde distintos lugares, izquierda, derecha, progresista, reaccionario, conservador, liberal, socialista, nacional y popular, piense lo que uno quiera, pero siempre van a ver una interpelación. Cuando ustedes miran y analizan los programas que se presentan en cada elección, si miran el capítulo de educación, van a ver que algo dicen del Estado. Eso, e interpelan fuertemente al Estado. Eso no es así en otros países, incluso con tradiciones históricas muy parecidas. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado se construyó, o el sistema educativo se construyó de otra manera. Eso es un aspecto que no sé si es bueno o malo. Susana Cristina. Claro, bueno, ahí, fíjate vos, es interesante el peso de las empresas, de un determinado tipo de empresas en función de la economía y de lo que aportan y de lo que eso genera en la sociedad. Sí, claro, empiezan a tener peso y empiezan a tener opinión y empiezan a tener fundaciones o asociaciones vinculadas a eso, ¿no? Y su peso a veces puede ser, no puede ser directo, no es que tomen decisiones, pero influyen en las ideas que ponen, ¿sí? O que se ponen al respecto. Sí, claro, perfecto, es un buen ejemplo. Yo no conozco el caso de Neuquén, no lo sigo, pero no dudo de que algo de eso debe haber en estos momentos. Y está bueno eso, porque el caso de las empresas petroleras, si bien el petróleo tiene no nació ayer en Neuquén, bueno, el caso de Vaca Muerta y su peso
y lo que está generando, ¿no? Me asentiste, estoy viendo que te estás asintiendo, lo que está generando en términos de impacto social, económico, etcétera. No conozco el caso, no sé si hay alguien de Catamarca, pero por ejemplo, los lugares donde la minería, bueno, el petróleo también está asociado a la minería, pero donde hay otro tipo de minerías extractivas también tienen su peso y ahí hay distintos debates al respecto. Bueno, eso es así y estamos viendo. Entonces, como cierre de esto, como cierre de esto y como ideas centrales, el sistema educativo en la Argentina se consolidó con un Estado, ¿sí? Con un Estado muy fuerte, muy presente. Eso no hay que olvidarlo, mal que les pese a más de uno. El Estado no estuvo ausente. No hay forma de no ver el sistema educativo sino ver el Estado nacional. El que gobernaba podía ser muy conservador, ¿sí? En lo político. Queremos gobernar a la gente como uno, como dice Natalio Botana, ¿no? Y liberal en lo económico, ¿sí? Libertad, pipipi, Alberdi y cualquiera que ustedes pongan al respecto. Sin embargo, el Estado cumplía una función en materia educativa y nadie eludió esa función y lo puso en tela de juicio inarmado. Y el Estado obtuvo acciones, para bien o para mal. No estoy haciendo de esto un panegírico, lo que estoy diciendo es que es muy importante. Y eso armó el sistema educativo en la Argentina. Eso no es así en otros lugares, porque el Estado no estuvo, porque desapareció, o el Estado fue para un sector solamente. En la Argentina, el Estado muy tempranamente interpeló a todos, ¿sí? Y a todas. ¿Ah? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo clarísimo al respecto. México. México, la primera ley de educación común obligatoria es solamente para varones, no era para mujeres. ¿Sí? Colombia, los conservadores y liberales discutían si la escuela debía ser o no obligatoria y si estaba bien que la escuela fuera no obligatoria. En la Argentina a nadie se le ocurrió eso en ese momento. Ahora otro puede ocurrir otra cosa, pero ya no me hago cargo de todo lo que piense todo el mundo. Digo, no lo van a encontrar. ¿Sí? Eran muy liberales en lo político, en lo económico, ¿sí? Pero en la escuela tenía que ser obligatoria. La ley 1420 discutía, cuando se discutió la ley 1420, conservadores y liberales dijeron 7 años, adentro, todo el mundo adentro de la escuela, varones y mujeres, gratuita. A lo sumo, ¿qué discutieron? Bueno, si la religión tenía que estar dentro o fuera de la escuela. Punto. Pero esos eran los puntos. El resto de los puntos no estaban en desacuerdo. ¿Se entiende eso? Eso armó una matriz muy particular. Y aquellos movimientos sociales que fueron disruptivos desde el punto de vista político, quieren poner el radicalismo, quieren poner el peronismo, quieren poner otra alternativa, los socialistas, no dejaban de interpelar al Estado. ¿Sí? Basta ver las interpelaciones de Juan B. Justo, basta ver que el peronismo lo quiso aumentar. Bueno, lo sumo estaba, no sé, Sarmiento, San Martín, Belgrano y el Busto y Evita al lado. Pero estaba todo junto. ¿Se entiende? Eso es una configuración muy particular. ¿Sí? Eso da una matriz muy particular y muy interesante en nuestro análisis. Y nunca lo tenemos que perder de vista. ¿Sí? Y eso da una naturaleza de discusión muy particular, porque los actores se han apropiado de esa historia, ¿sí? Aún hoy, ¿sí? Aunque estemos discutiendo cómo debe intervenir el Estado, cuándo debe tener el Estado, cuándo no debe intervenir el Estado, pero no importa. Eso es una discusión de otro tipo que después lo vamos a ver, ¿sí? Y acá planteo un cierre y una apertura para el siguiente módulo. Yo tengo que tratar de ver o qué concepto en estos 150 años de alguna manera puso en tensión todo esto y qué concepto aún hoy seguimos discutiendo en términos de lenguaje y de discusión política. Bueno, el concepto que tal vez uno de los conceptos, no es el único, uno de los conceptos que tal vez sea rico a la hora de mirar toda esta historia y poder comprenderla y ver sus tensiones y ver los debates, es el concepto de el derecho a la educación. ¿Qué se entendió por el derecho a la educación? ¿Quiénes tenían derecho a la educación? ¿Cómo se garantizó el derecho a la educación? ¿Cómo se desarrolló el derecho a la educación?
cruza los 150 años de historia aún hoy. Cada vez que en la Argentina hay un quilombo, para decirlo en latín, un quilombo en materia educativa, siempre les va a parecer que alguien discute el derecho a la educación. Y es un concepto que está por un lado, de un lado y del otro. Pongan a quien quieran de un lado y del otro. ¿Se entiende? Eso significa que ha sido un concepto central. ¿Se entiende? En la historia de la educación en la Argentina, también en América Latina, tal vez, no lo tengo tan claro si en América Latina esto es así, creo que no, no se puede pensar la construcción del sistema educativo mexicano o de la tradición andina, porque ahí hay otras cosas muy problemáticas, por ejemplo, los sectores étnicamente diferentes y las discusiones de punto de vista racial y de discriminación que hay. Entonces, es problemático, pero el derecho a la educación ha marcado el debate en la Argentina, muy tempranamente, del 53 en adelante y lo sigue marcando aún hoy. Digo, cada vez que hay un conflicto en materia educativa, alguien dice no se garantiza el derecho a educación, esto tiene que ver con los derechos, etcétera. Esa discusión es rica y es lo que vamos a ver en el próximo módulo, ¿sí? Y por eso el módulo 2 es el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque ha articulado esa discusión. Pero dentro del campo del derecho a la educación hay un montón de cosas que hay que empezar a separar porque no todos están diciendo lo mismo. ¿Sí? Y hay corrientes de mirada al respecto. Y eso se pone en tensión todo el tiempo. Y eso es lo interesante de verlo. Por eso vemos en el módulo 2 el derecho a la educación. Lo que estoy tratando de justificar porque Carancho hay un módulo que se llama el derecho a la educación, ¿sí? Y porque sigue siendo interesante para poder pensar esto. Y el último módulo va a ser sobre discusiones actuales de lo que se llaman regímenes postburocráticos, que es la discusión más actual del sistema educativo y algunos temas particulares. Pero digo, a partir de la semana que viene, entonces arrancamos. Recuerden que la semana que viene tenemos clase sincrónica. Recuerden que la clase, si alguien no puede entrar, queda grabado. Van a tener todo el material ya disponible a partir de esta semana, pero básicamente para que lo tengan, eso ustedes lo van a ver. Y a partir de ahí ustedes pueden, vamos a tener módulo 2 que probablemente cierre con algún tipo de trabajo. Eso lo vamos a ver, lo vamos a ir acordando con ustedes y nos vamos a ir viendo a su vez, sucesivamente. Bueno, hasta acá llegué el día de hoy. Quedo los últimos 15 minutos para preguntas o dudas que tengan con respecto al módulo 1 para resolver el trabajo práctico 1. Vi que hay gente que entró un poquito después. Ahí tiene el trabajo práctico 1 en línea, lo pueden cargar. Recuerden que el trabajo es individual. Si por alguna casualidad usan IA, lo pueden hacer, pero pónganme qué IA usaron, siempre aclaren abajo, lo pueden hacer abajo ahí mismo y aclaren qué prompt usaron la IA. Lo pueden usar ya, no hay ningún problema, pero pónganla simplemente para que podamos dialogar de otra manera y usarlo adecuadamente. De ya ningún problema si enriquece la calidad del trabajo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, duda? Sí, cuando citamos, profe, la selección que hacemos de las citas, tenemos que ponerlas con las normas APA. No. Si querés usarlo, sí, pero si no, no. No, no es obligación. Sí, trata de que yo entienda cuál es el párrafo. Si lo transcribís el párrafo es mejor. Y si al costado le pones el número de páginas, ya sé porque la cita es una sola, el Ah, número es el mismo. Para no te sí, compliques. sí, sí. Ponele entre comillas, Perfecto, transcribís y le pones entre paréntesis por la duda de que yo por ahí, ya un texto me acuerdo, pero por ahí para recordarme el contexto donde está la frase. Eso a mí me facilita la corrección. ¿Sí? perfecto, gracias. No, por favor. ¿Alguna duda? ¿Algún problema? Buen Profe, día, profe. Dale, espera, Mara, Le espera. quería- sí, Mara primero, espera, porque la vi ¿qué primero. tal? Ahora Cecilia. Mara, Buen día, profe. hola. ¿Qué tal? Buen día. Debo ser sincera, que vos preguntás si tenemos dudas, bueno, o entendimos todo. Ujú, Realmente no accedí al material bibliográfico aún, ujú, es una realidad. Entonces, ujú. no sé si tendré dudas o no. Te agradezco el espacio, pero hoy no te puedo preguntar nada. Vamos a hacer esto, Mara. Tienen otros sincrónicos. Si por casualidad
te aparecen dudas a medida que veas el material, porque tenés que resolver el trabajo práctico y lo tenés que entregar, me vas preguntando en esos encuentros sincrónicos. Si por alguna casualidad eh, en el medio queda un asincrónico o algo así, lo que pueden hacer siempre, me escriben a mi WhatsApp y por ahí hago una tutoría especial o acuerdo una tutoría especial en un día de la semana, ¿sí? Eso ningún problema. Eso siempre, cuando ustedes tengan dificultades, conéctense conmigo. Eso ningún problema. Y yo por ahí puedo hacer o una tutoría particular y lo vemos, no hay ningún drama, ¿sí? Te agradezco No, por mucho. favor. Recuerden, yo tengo claro que ustedes trabajan, tienen familia, tienen muchas obligaciones, cada profesor en cada materia le pide cosas, más la vida cotidiana que es muy difícil. Entonces, yo eso lo tengo claro. Obviamente, yo como profesor tengo que estructurar un curso, hacer un programa, dar la explicación, dar la bibliografía, piripipi. Todo eso lo tengo en cuenta, pero también tengo en cuenta, y aparte, recuerden, esto es de educación a distancia. Por eso en algunas cosas liberamos, tratamos de que, por ejemplo, Claro, este juego de tener más asincrónico es una cosa que especialmente preparamos en un momento y dijimos, bueno, una de las materias va a tratar para que el alumno vaya ordenándose y vaya acostumbrando. Otras materias vieron que son más, tienen todas las semanas, más sincrónicos. Si ustedes me preguntan a mí, yo prefiero más sincrónico toda la semana, porque yo me conecto con los alumnos, soy un viejo profesor de lo presencial, no soy un profesor claro. de distancia, soy un profesor reconvertido. Eso significa que tengo algunos problemitas de todo tipo. Como por ejemplo, hoy me di cuenta que había puesto mal el enlace, pongo mal las cosas. Todo lo que está mal en el campo es culpa del profesor. Recuerden, siempre el profesor tiene la culpa porque soy un profesor que no soy digital, soy un profesor que migró a lo digital. Y entonces Claro. tengo dificultades. Puedo hacer un esfuerzo grande, pero no. Y ustedes también, ustedes se van acostumbrando, están haciendo, algunos ya manejan esto, pero váyanse ustedes trabajando. Y la idea es que cuando vos tengas una dificultad, me lo digas y vemos la forma de resolverlo, ¿sí? Pero siempre le tratamos de poner buena onda. No soy Carmelita descalza, lo que soy trato de ser un profesor de que el alumno o la alumna trate de desarrollar esto, ¿sí? Y vos te vas adaptando. ¿Se entiende? Siempre Sí, sí, una sola cosa siempre tengo que recordar, que hay un término que yo tengo que entregar todas las notas. Y yo ahí tengo que ver en qué situación está cada uno. No obstante, si en ese momento faltan cosas, alguna dificultad, yo me siento individualmente con cada uno y le doy una salida en el sentido, digo, bueno, mira, vamos a hacer esto, esto y esto. Y lo acordamos, bien. punto. La gente hablando se entiende, soy de los que creo profundamente eso, dentro de las reglas de juego institucionales, tengan en cuenta eso, nada más. Entendido. Cecilia, Bueno, buen día, ¿cómo les buenas noches, va? ¿cómo te va? Primero, profe, la verdad que tuve la oportunidad de ver los videos que subió y son súper explicativos y la verdad que me súper sirvieron. Así que Buenísimo. muchísimas gracias por eso. Bueno, Y por otro lado, lo que es las respuestas, ¿tienen alguna extensión, algo? Porque no, por ahí nos han pautado esas no, no, cuestiones. nada pautado. Use lo que necesitan, nada. Genial, ¿Sí? gracias. Siempre tengan en cuenta que tiene que haber dos cosas. La argumentación tiene que ser adecuada, entendible, y la justificación tiene que ser adecuada con la argumentación, y siempre no te olvides que también el poder de síntesis lo puedes hacer. Si uno puede explicar algo muy bien en muy pocos renglones, ¿sí? Eso está bien, no hay extensión, para nada, no. Es más, soy favorable a evitar la extensión para poner en juego la síntesis, la capacidad de síntesis que siempre es muy importante, ¿sí? Porque vivimos una sociedad donde lo sintético ayuda mucho, sobre todo que estamos bombardeados con 500 cosas, ¿no? Pero usarlo con tranquilidad. Igualmente, les reitero, si cuando ustedes ven la nota, no están de acuerdo, la nota no es la adecuada, no es la esperada, pueden pasar dos cosas. Me preguntan la nota, doy las explicaciones, vemos, piripipi. Puede ser que el profesor se haya equivocado y el profesor rectifica o no, dijo, mira, esto es así. Y ahí ustedes pueden, en estas primeras partes, rehacer el trabajo para mejorar su calidad de su nota. Punto. Eso también es una posibilidad que pueden usar. ¿Sí?
Bien, si no hay ninguna pregunta más, buen sábado, felices Pascuas a los que son cristianos. Y bueno, que fueron judíos ya pasaron las Pascuas, no sé si hay alguien que es judío, y si no son creyentes, bueno, que la pasen bien, ¿sí? Muchas gracias. Chao. Felices Pascuas, hasta Nos vemos luego. nos vemos el sábado que viene. Recuerden que tenemos sincrónico y arrancamos el módulo 2, ¿sí? Chao. Perfecto. Bárbaro. Buen fin de Chao, semana. chao. Felices Pascuas, chao. Buen fin de...